Muy buenos días para todos los visitantes de este canal. Un feliz año para todos ustedes, para todas sus familias. Espero de corazón que el buen Dios nos continúe acompañando con sus bendiciones en este año 2026. Vamos a continuar. Nos hemos trazado la tarea un poco irresponsablemente de presentar el pensamiento o los planteamientos éticos de Santo Tomás de Aquino. Y para ello hemos querido presentar el contenido de las 5 primeras cuestiones que están al inicio de la segunda parte de la Suma Teológica. Como ustedes ya saben, la Suma Teológica en su primera parte se ocupa de Dios, de su existencia, de su naturaleza una y trina, de la Santísima Trinidad, y también se ocupa de las obras de Dios, de la creación del mundo, de la creación de los ángeles, de la creación del hombre y de cómo Dios gobierna su creación. Entonces, Dios en su unidad y también en cuanto a su Santísima Trinidad y la creación del mundo, de los ángeles, del hombre y el gobierno de su creación son o están explicadas, forman el contenido de la primera parte de la Suma de Santo Tomás. La segunda parte de la Suma se ocupa de cómo la criatura racional, es decir, el hombre dotado de libertad, con sus acciones se debe acercar, debe ir hacia su fin, que no es otro que el mismo Dios. Y en la tercera parte, encontramos en la tercera parte de la Suma, vamos a encontrar todo lo relacionado con las verdades sobrenaturales referentes a nuestro Señor Jesucristo, a su encarnación, a su pasión, su muerte, su resurrección y su obra en la medida en que se perpetúa por el ministerio de la Iglesia, en especial los sacramentos. Esa es la tercera parte de la Suma. Entonces, estamos dándole una mirada a las 5 primeras cuestiones de la segunda parte. Es decir, repito, aquella parte de la Suma en la cual Santo Tomás se encarga de mostrar cómo la criatura racional, por medio de sus actos, vuelve a Dios. Y esta segunda parte de la Suma, Santo Tomás la inaugura con 5 brillantes cuestiones en las cuales aborda el tema del fin último del hombre. El fin, como si dijéramos, el fin de la vida humana, el fin último de la vida humana, que para Santo Tomás no es otro que la contemplación amorosa de Dios en el cielo, la que gozan ya los bienaventurados, los santos, que están ya gozando de la visión de Dios, de la compañía de Dios por toda la eternidad, y la cual esperamos nosotros también gozar algún día, y ustedes y nuestros familiares, por la gracia de Dios. Santo Tomás entonces dedica las primeras 5 cuestiones de su edificio ético, porque si hablamos de cómo las acciones del hombre en cuanto ejercidas en libertad conllevan al logro de su fin o lo apartan de él, pues estamos hablando indudablemente de la ética de Santo Tomás. La ética no es otra cosa que la ciencia que se encarga de estudiar los actos humanos en cuanto conducentes o no a el fin último de la vida humana. Recordemos que la propuesta, la doctrina ética de Santo Tomás, siguiendo a Aristóteles, es eminentemente teleológica. Teleológica es una palabra que hace referencia al telos, que en griego significa fin. Entonces, decir que la ética de Santo Tomás, que la ética que encontramos en sus obras, en su Suma Teológica, es una ética teleológica, significa que es una ética que tiene como columna vertebral la comprensión del fin del hombre. Porque claro, dice Santo Tomás que en el orden de la práctica, en el orden de los actos, del comportamiento, el principio rector es el fin. Del fin que uno desee, que uno persiga, pues depende
lo que vayamos a decir o lo que haya que pensar de los actos que ejercemos, que ejecutamos para llegar a ese fin. El fin es entonces la idea rectora de la ética, de la moral tomista, y por eso Santo Tomás le dedica estas primeras 5 cuestiones. Creo que ya repasamos el año pasado los primeros 3 artículos de la cuestión segunda. La cuestión primera ya la miramos, ya la estudiamos. Estamos en la cuestión segunda y aquí ya vemos cómo Santo Tomás empieza a ir descartando uno por uno en qué puede estar la felicidad del hombre, ese fin último, que para Santo Tomás es lo mismo que hablar de felicidad. Hablar de fin último en la moral tomista es lo mismo que hablar de la felicidad. Entonces, en el primer artículo Santo Tomás se había preguntado si esa felicidad, que aquí llamamos bienaventuranza, cada vez que digamos fin último, felicidad o bienaventuranza, básicamente nos estamos refiriendo a lo mismo. Si la bienaventuranza del hombre consiste en las riquezas, ese fue el primer artículo. Si la bienaventuranza del hombre consiste en los honores, fue el segundo. Si la bienaventuranza del hombre consiste en tener fama o gloria, fue el tercero. Y entonces, ahora con el favor de Dios y la venia y el perdón de Santo Tomás por nuestro atrevimiento, nos corresponde el artículo 4. Si la bienaventuranza del hombre consiste en el poder, en tener poder. Hay personas que cifran toda su búsqueda, todo su afán, todo su trabajo en lograr posiciones en la vida, en su empresa, incluso en su familia, posiciones de poder, y le dan a eso una tremenda importancia, a veces tanta importancia que llega ese tener poder a convertirse en el norte, en la guía de su vida y de todas las decisiones que toman, de tal manera que todo lo deciden y todo lo ordenan en función del logro, si es que aún no lo tienen, el aumento, si es que ya tienen pero quieren más, y en la defensa, cuando lo sienten amenazado, de ese poder sobre los demás. Una cosa bastante peligrosa, tener poder de decisión sobre la vida de los demás es una cosa bastante peligrosa, implica bastante responsabilidad desde un punto de vista correcto. Pero aquí Santo Tomás nos se va a preguntar si la bienaventuranza, si la felicidad, si el fin último para el cual estamos en esta vida es lograr el poder. Y entonces vamos a leer su respuesta y la comentamos un poco, que es la dinámica que hemos querido seguir en esta parte. Dice Santo Tomás: es imposible que la suprema felicidad consista en el poder. Santo Tomás ha ido descartó que estuviera en la riqueza, descartó que estuviera en los honores, acaba de descartar en el artículo anterior que esté esa felicidad en la fama, en la gloria, y ahora dice: es imposible que la suprema felicidad consista en el poder por 2 razones. Primero, porque es decir, el poder, tiene condición de principio, como dice Aristóteles, y la felicidad tiene carácter de fin último. ¿Cómo así que el poder tiene condición de principio? Pues sí, el poder no es algo hacia lo cual llegamos, sino que fundamentalmente por su propia naturaleza el poder es una herramienta, es algo que se usa para. Con el poder hacemos esto o aquello, tiene carácter instrumental, no tiene carácter de fin. Es como si dijéramos que cuando voy con mi familia de vacaciones al mar, mi vehículo tiene carácter de instrumento, no es el fin. Me lleva a donde quiero ir, pero mi fin es llegar a la playa. Esa es la distinción que hace aquí Santo Tomás entre el poder como principio o como fin. El poder de suyo es para,
Y es fácil de entender. El poder es para, obviamente, si no, no tendría razón de ser. El poder, tener poder, se entiende como siempre, como tener poder para hacer esto, para hacer aquello, o para impedir que tal o cual cosa se haga. Entonces es un principio de acción, es un principio de actividad práctica, no es un fin, no es que alcancé el poder y ya, no, se alcanza poder para. Eso es lo que quiere decir Santo Tomás acá cuando dice, como dice Aristóteles, el poder tiene condición de principio y no de fin, y la beatitud, la felicidad, el fin último es, como su mismo nombre lo dice, el fin, es ese estado de plenitud, de desarrollo de todas las posibilidades de la naturaleza, de la inteligencia, de la voluntad, de la verdad, del bien, ese estado en el cual ya no se requiere nada más, mientras que al contrario, el poder es para algo más. Bien, segunda, porque el poder sirve para el bien y para el mal, en cambio la felicidad es el bien propio y perfecto del hombre, por lo cual más bien debía decirse que una cierta felicidad podría provenir del buen uso del poder mediante la virtud que no del poder mismo. Claro, esa indiferencia propia de el poder es lo que impide que sea el fin último, que sea la felicidad, porque la felicidad es, como su nombre lo dice, es el bien sumo, el bien pleno, el bien total del hombre, el bien perfectivo total, la posesión completa, total, perfecta y eterna de un estado de felicidad y de plenitud. Mientras que el poder es neutro, en el sentido, como dice acá Santo Tomás, de que sirve para el bien y sirve para el mal y va a depender de su uso. Y lo vemos a diario. Esto no necesita mayores explicaciones, lo vemos a diario. Las personas que tienen poder, unos lo usan para bien, otros lo usan para mal, unos lo usan bien, otros lo usan medio. Entonces el poder es un instrumento y como tal tiene carácter neutro y va a depender de su uso. Entonces, ¿cómo puede ser? ¿Cómo podría ser? Dice aquí más o menos Santo Tomás, ¿cómo podría ser la obtención de poder, el fin último, pleno, la felicidad completa del hombre, cuando se trata de algo, de un instrumento que bien puede servir para lo bueno como para lo malo? Y estamos hablando de que la bienaventuranza, el fin último, es la plenitud de felicidad y de bien total. Por lo tanto, el poder tampoco, por esta segunda razón, tendría posibilidades de ser ese fin último. Sigue Santo Tomás. Por fin pueden aducirse 4 razones para probar que la felicidad suprema no puede consistir en ninguno de los citados bienes exteriores. Bien, aquí ¿qué va a hacer Santo Tomás? Ya nos acaba 2 razones rápidas para mostrar que la obtención, la búsqueda del poder no puede ser el fin último de la vida humana, no puede ser aquello para lo cual estamos en la tierra. Entonces, que se vayan desengañando todos aquellos que han puesto en ello su felicidad. Alguna vez, una anécdota sencilla. Alguna vez, hace muchos años, hablando con la mamá de un sacerdote, fui yo a la capilla, conversando con la señora al final de la misa. El padre, su hijo, no estaba en ese momento. Yo lo iba buscando a él. No estaba, le pregunté a qué hora llegaba. Me dice que había ido a la universidad porque estaba estudiando. Y yo le dije, qué bueno, pues no es tan frecuente encontrar un sacerdote que ya en el ejercicio de su sacerdocio, con parroquia y todo, pues esté haciendo una carrera universitaria. Entonces me causó curiosidad y le pregunté a su mamá qué estaba estudiando, por qué le había llamado la atención estudiar una carrera, bueno. Y la respuesta de esta señora, de esta mamá, de ese sacerdote, me dejó un poco perplejo, porque me dice la señora palabras textuales, las recuerdo como si la conversación hubiera sido ayer y fue en realidad hace más de 20 años, más
de 20 años. La señora me dice, Leonardo, él está estudiando porque hay que subir en la iglesia, hay que escalar puestos, porque si no es, ojo con esto, si no es para ir subiendo en los puestos, como por decirlo, en la jerarquía, si no es para ir subiendo y aspirar a más, entonces, ¿qué sentido tiene entrar a la iglesia? Así, tal cual, me decía la señora, que, bueno, no sé si representaba la opinión de la señora, las opiniones de su hijo, yo espero que no, pero la señora básicamente, en otras palabras, me estaba diciendo que su hijo estaba ya siendo sacerdote, estaba además haciendo una carrera universitaria, porque tenía la intención de escalar puestos dentro del clero, tal vez más adelante ser monseñor, ser obispo y todo lo que se pudiera de ahí para arriba, porque si no, decía la señora con su tranquilidad, si no, ¿para qué? ¿Para qué se meten a la iglesia? ¿Para qué se meten a curas? Si no es para ir escalando posiciones. Y la señora lo tenía clarísimo, en ningún momento lo dijo dudando o como sospechando que su postura estaba equivocada, no, lo dijo con toda tranquilidad, con toda seguridad de lo que estaba diciendo y además de que era correcto lo que estaba diciendo. Palabras que nunca se me han olvidado desde entonces, pero hay personas así, hay personas que incluso algo tan sublime como la vocación sacerdotal puede ser tomada como un mecanismo o una escalera para subir posiciones y tener cada vez más prestigio, más poder. Santo Tomás nos da dos razones de por qué esto está mal, está equivocado, y las personas que siguen este camino no van a encontrar en eso su felicidad. Es ese como el compendio. Nos dijo, la felicidad no está en las riquezas, la última, estamos hablando de la última, porque fíjense una cosa, yo trabajo con adolescentes, muchos de ustedes lo saben, yo trabajo con adolescentes y ellos tienen hoy, no todos, pero muchos, tienen la idea de que lo importante es hacer dinero, como sea, pero hay que hacer dinero porque lo importante es el dinero. Y un chico una vez me decía, Leonardo, lo importante es el dinero porque así vengan tristezas y así vengan cosas malas, si usted tiene dinero, pues no importa. Se sufre mejor si se tiene dinero, y yo prefiero, me dijo una frase algo así como, yo prefiero llorar estando sentado en un Ferrari, algo así. Supongo que le pareció una frase muy inteligente a ese muchacho en ese momento, pero revela una mentalidad, y es la mentalidad del dinero ante todo, el dinero por sobre todo. Entonces sí hay personas que ponen y que todavía hoy continúan poniendo en el dinero el blanco y el norte de todos sus esfuerzos. Y Santo Tomás aquí lo que nos está diciendo en el primer artículo es que el dinero no puede ser, no tiene cómo ser nuestra felicidad y nuestro fin último. Podrá darnos pequeñas felicidades, pero ese fin último al que en últimas aspira nuestro corazón, hecho para el bien universal, ese ni el dinero, ni la fama, ni la gloria, ni los honores, y ahora nos acaba de decir, ni el poder lo puede dar. Entonces ahora dice, bueno, vamos a dar ahora como que hace un corte, son 8 artículos en esta segunda cuestión, son 8 artículos, este es el cuarto, ha analizado riqueza, honores, fama y poder, cosas externas, cosas que están afuera de nosotros. Y entonces dice, vamos a poner 4 razones generales para probar ya, como quien dice definitivamente, que la felicidad no puede consistir en ninguno de los citados bienes exteriores, es decir, los 4 que acaba de estudiar. La primera, la beatitud es el sumo bien y por esto no es compatible con ningún mal, En cambio, todos los bienes predichos, riquezas, honores, famas, poder, todos los bienes predichos pueden hallarse en los buenos y en los malos. Profunda observación de Santo Tomás. Todas esas cosas que acaba de mencionar y en las cuales muchos ponen su fin, son perfectamente adquisición de buenos y malos. Personas buenas y malas pueden
tener poder, alcanzar poder en esta vida. Lo vemos a diario, de hecho. Personas tanto buenas como malas pueden adquirir riqueza. Personas tanto buenas como malas pueden acceder a honores, acceder a ser famosas. Entonces dice Santo Tomás, la beatitud, el sumo bien, no es compatible con ningún mal, porque es el sumo bien. El sumo bien, hagan de cuenta, si yo les dijera la suma blancura, una superficie que sea pintada con la blancura perfecta, pues evidentemente se trataría de una superficie que no podría tener en ninguno de sus puntos ningún tipo de mancha que redujera la pureza de su blancura. Lo mismo el fin último. El fin último es concebido por Santo Tomás como la suprema felicidad, el supremo bien, el norte de nuestra vida. Y por lo tanto no puede sufrir, padecer, soportar mezcla de ningún tipo de mal. En cambio, todos esos bienes que acaba de enumerar, riqueza, honor, fama, poder, pueden tener mezcla de bien y de mal porque lo pueden disfrutar, lo pueden obtener tanto buenos como malos. Segunda, es de la esencia de la felicidad ser suficiente por sí misma, como dice Aristóteles, para lo cual es de necesidad que después de lograr la beatitud no le falte al hombre ningún bien. Y sin embargo, aún logrados todos los bienes anteriores, pueden echarse de menos otros bienes necesarios al hombre, por ejemplo la sabiduría, la salud corporal, etc. Brillante observación de Santo Tomás. Dice Santo Tomás, el fin último, la felicidad a la que aspiramos como criaturas racionales, abiertas a la verdad y al bien, debe ser, ese fin último, debe ser suficiente por sí mismo. Porque fin último, ¿recuerdan cuando hablábamos en la primera cuestión del concepto mismo de fin último? Aquello después de lo cual no queda más por buscar. El fin último es fin y es último porque lo buscamos y porque una vez adquirido, Dios mediante, no queda ya otra cosa que queramos, ¿sí? Imagínense ustedes, voy a poner un ejemplo tontísimo. Imagínense ustedes una muda de ropa ahorita que pasó diciembre y todos compramos ropa. Una muda de ropa que esté hecha de tal manera que al ponértela ya no necesites volver a ponerte o buscar o comprar ninguna otra prenda de ropa, sino que esa prenda que te pones tiene de alguna manera todos los colores, todas las formas y se convierte todos los días en una distinta y entonces nunca vamos a tener necesidad de volver a comprar otra porque esa muda de ropa ya lo tiene todo. Algo así. La felicidad debe ser suficiente. Ese fin último que debemos buscar es, por su propio concepto, suficiente. Debe ser suficiente. En cambio, dice aquí Santo Tomás, todos esos bienes, la riqueza, el honor, los honores, la fama, el poder, a pesar de que los tengamos y de que los tengamos en gran medida, todavía existe la posibilidad de que deseemos otras cosas. Por ejemplo, hay alguien que puede tener mucho dinero, pero le haga falta otra cosa. Por ejemplo, belleza, belleza. O hay alguien que tenga mucha belleza, pero entonces y recibe por ello grandes honores. Pero le hace falta dinero, pero le hace falta conocimientos, pero le hace falta. Entonces, estas cuatro cosas, estos cuatro posibles candidatos a fin último, a felicidad perfecta del hombre, tienen ese defecto que señala aquí Santo Tomás, y es que a pesar de que los tengamos mucho poder, o mucho dinero, o muchos honores, o mucha fama, nunca es total y suficiente por sí, sino que deja siempre espacio para que deseemos otra cosa, y por lo tanto no pueden ser ninguno de ellos ese fin último, porque ese fin último es último, es decir, no hay otro después, no buscamos otro porque ese fin, una vez obtenido, nos llenó, nos colmó y nos plenificó de tal manera que no queda otra cosa por buscar. Tercera, siendo la bienaventuranza un bien perfecto, de ella no puede venir a nadie ningún mal, lo cual no ocurre con los bienes citados, pues dice el Eclesiastés, a veces las riquezas son para mal de su dueño, y lo mismo es manifiesto en los otros tres. Bien, ¿qué dice aquí Santo Tomás en esta tercera
razón general para rechazar como fin último o felicidad los 4 bienes que ha mencionado hasta ahora. Pues dice que como es el supremo bien, ese fin último, esa felicidad, esa bienaventuranza de la que nos está hablando, que es el norte, que debe ser el norte de nuestra conducta, es el bien total. Por lo tanto, no podemos recibir de ese bien ningún tipo de daño. Sería contradictorio alcanzar un bien que luego nos daña. En cambio, dice Santo Tomás, ese es el fin último verdadero, del cual no podemos recibir ningún mal porque es el bien total, el bien universal, el bien pleno. En cambio, de todos esos bienes que acabamos de hablar, el poder, la riqueza, el honor, la fama, vienen muchas veces males. Al que los tiene le vienen por eso mismo muchos males. Al que tiene dinero le vienen muchos afanes, muchos enemigos, muchos dolores de cabeza, muchos problemas. Al que tiene poder, lo mismo, le vienen muchos enemigos, muchos problemas, muchos sinsabores, mucha inquietud, mucha intranquilidad. Lo mismo al que goza de fama. Vayan ustedes, miren los famosos, como ellos mismos aceptan que después de ser famosos pierden su libertad, pierden su intimidad, pierden muchas cosas valiosas. Entonces, ninguno de esos puede ser nuestro fin, nuestra felicidad, porque traen consigo muchos males y eso es incompatible con el concepto de fin último que estamos buscando, porque ese concepto implica que siendo el bien universal, el bien total, no puede por su propio concepto reportarnos ningún tipo de mal. Cuarta y última, porque a la felicidad suprema va ordenado el hombre por principios interiores, ya que por naturaleza está destinado a esa felicidad suprema. Pero los bienes predichos provienen más de causas exteriores y en la mayoría de los casos de la fortuna. Por ello se llaman bienes de fortuna. Queda pues demostrado que la beatitud de ningún modo puede consistir en esos bienes. ¿Qué dice aquí Santo Tomás en este último argumento, más genérico que los anteriores? Pues que nos inclinamos a la búsqueda de ese fin último, de esa bienaventuranza por nuestra propia naturaleza. Es un impulso interno que el Creador ha puesto en nosotros en coherencia con nuestra naturaleza, que es el de criaturas con una vida superior de inteligencia y voluntad abierta a la verdad universal y al bien universal. Entonces, esa búsqueda de ese bien que colme ese deseo de verdad y de bien universal nace de nosotros, está inscrito en nuestra naturaleza. Buscamos, por decirlo con otras palabras, buscamos ese fin último, esa bienaventuranza, porque está inscrita esa necesidad de búsqueda en nuestra propia naturaleza. En cambio, todas esas otras cosas como la riqueza, el honor, más bien parecieran que depende de circunstancias externas. Y dice, por eso se llaman bienes de fortuna. La fortuna es como la casualidad, como una rifa, como una lotería, que puede sí, puede no. Bienes de fortuna, a veces sí, a veces no. Va a depender más de cosas exteriores que de nuestro propio interior. No es que, por decirlo de otra manera, no es que de nuestro interior brote la necesidad de poder, no es que de nuestro interior brote la necesidad de fama, no es que de nuestra naturaleza brote la necesidad de recibir honores. Más bien lo que sí está inscrito en nuestra naturaleza es la búsqueda de la verdad, de la belleza y del bien en universal. Por eso, ninguno de estos bienes ya enumerados hasta ahora puede ser o tener ese rol de fin último que muchas veces equivocadamente le damos. Bien, este sería el artículo número 4. Nos quedan 4 artículos para completar esta cuestión segunda, en la cual Santo Tomás está pasando revista de esos candidatos a ser la felicidad del hombre y los ha ido descartando. ¿Cuáles descartó ya? La riqueza, los honores, la fama, el poder. En el artículo 5 se va a preguntar si la bienaventuranza del hombre consiste en algún bien de nuestro cuerpo, las comodidades, los placeres, las glotonerías, si la bienaventuranza del hombre está en algún bien del cuerpo, porque acuerden que los 4 primeros son más bien exteriores, las riquezas, el poder, la fama, los honores, esos son más bien exteriores y vienen hacia nosotros. Pero ya los rechazó Santo Tomás, no son el fin último. Ahora va a adentrarse Santo Tomás más en nosotros y va a empezar a estudiar. Primero empieza por el cuerpo. Por eso este artículo 5. Si la bienaventuranza del hombre consiste en algún bien del cuerpo. Artículo 6. Si la bienaventuranza del hombre consiste en el placer. Estamos en el cuerpo. 7. Si la bienaventuranza del hombre consiste en algún bien del alma.
va a descartar que la bienaventuranza, que la suprema felicidad esté en el placer corporal sensible. Ahora, si la bienaventuranza del hombre está en algún bien del alma, porque alguno podría decir, bueno, el fin último del hombre es su alma, y entonces aquí Santo Tomás lo va a estudiar, porque ahí también hay una trampa. Y finalmente en el artículo 8, Santo Tomás dice, si la bienaventuranza del hombre consiste en alguna cosa creada. Ya lo descartó todo. Fíjense en cómo hace Santo Tomás. Descartó todo lo exterior, que pueda ser fin último. Después descarta el cuerpo. Después descarta también cosas relativas al alma, que son mucho más espirituales y pueden confundirnos, pero va a decir, no, tampoco es por ahí la cosa. Y en últimas, en el artículo 8 va a decir ya como diciendo, bueno, vamos a ver, alguna cosa creada puede ser nuestro fin último. Ya como haciendo un resumen. Y con eso vamos a terminar la cuestión segunda. La cuestión tercera es bastante interesante, bastante compleja, porque aquí Santo Tomás va a estudiar quid sit beatitudo. Estudió en la primera cuestión todo lo introductorio respecto al concepto mismo de fin último para saber de qué estamos hablando. En la segunda cuestión pasa revista a todos los candidatos a hacer ese fin último y los descarta hasta el artículo 8, donde dice, bueno, algo de la creación, algo creado puede ser ese fin último, y también lo va a descartar, les adelanto. Y entonces en esta cuestión tercera ya le mete el diente a la cosa y nos dice quid sit beatitudo. ¿Qué cosa es la bienaventuranza? ¿Qué cosa es? Ya nos ha dicho como qué no es, en dónde no está, en dónde la buscamos equivocadamente. Y entonces ahora se va a preguntar qué es. Pero eso será un poquito más adelante cuando empecemos con el favor de Dios la cuestión tercera. Todavía nos falta terminar entonces estos 4 artículos de la cuestión segunda. Un saludo para todos.